Son 106.1 presenta Café de Sábado. Café de Sábado, la mejor propuesta radial de los fines de semana. Gaby Cadme y Marcelo Aguilera te acompañan en un programa entretenido, informativo, con entrevistas, temas de actualidad, invitados especiales y mucho más. Bienvenidos a Café de Sábado. Amigas y amigos, muy buenos días. Bienvenidos a un nuevo Café de Sábado. Estamos como cada semana listos para presentarles un programa dedicado a las entrevistas. Quiero saludar y dar la bienvenida a mi queridísimo compañero de fórmula, Marcelo Aguilera. Buenos días. Bienvenido también a este espacio. Hola Gaby, buenos días. Un saludo a todas las personas que ya se han conectado con nosotros en un nuevo Café de Sábado. Bueno, y como cada fin de semana estamos tratando algunos temas de interés nacional y por supuesto con grandes invitados. Así es, queremos saludar a nuestro invitado de hoy que nos acompaña vía Skype. Se trata del economista Rafael Correa, expresidente de la República. A él le damos la bienvenida a este programa de Café de Sábado. Bienvenido, economista. Bueno, muchas gracias Gaby, Marcelo, qué bueno verlos tan jóvenes y qué bueno también que me permitan transmitir mi saludo a nuestra querida Cuenca y a la patria entera. Es muy difícil en estos días donde hay una censura mediática para conmigo, para mis partidarios, pero les agradezco muchísimo esta apertura. No, muchas gracias a usted por aceptar la invitación. Realmente queremos conversar algunos temas de interés para el país. Bueno, dada su trayectoria también política y bueno, todo su conocimiento en el ámbito económico, creo que podríamos ir abordando estos diferentes temas a lo largo del programa. ¿Cómo no? Encantado. Bien, uno de ellos, economista, empezando tal vez a tratar el tema económico como tal, cuando usted dejaba el gobierno, uno de los mensajes más claros, o los mensajes que posiblemente más se compartieron, era que usted dejaba el gobierno con la mesa servida. Sin embargo, siempre ha existido una discusión sobre el nivel de endeudamiento que dejó su gobierno y, por supuesto, cómo realmente quedó la situación económica del país. El actual presidente, Lenín Moreno, había señalado que realmente la mesa no estaba servida, sino que efectivamente más bien este legado económico no era tan beneficioso, tan bueno como usted lo señalaba. Recuerden que también aseguró que hicimos un puente a ninguna parte, que las protestas son manejadas por mí desde mi celular. Hay cualquier cosa, mire, para los mediocres nunca va a haber mesa servida, pero a lo que nos referíamos, tal vez ellos pensaron que dejábamos a un país como Suiza. No, somos un país en vías de desarrollo. Es fácil olvidar, yo cuando llegué al gobierno teníamos cortes de luz. Tuve que declarar emergencia sanitaria, educativa, petrolera. Acuérdense que tuve que declarar emergencia Petroecuador por la cantidad de corrupción que había y meter ahí la Armada. Pero para eso nos eligieron, no para quejarnos, sino para trabajar. Entonces recuerden que habíamos sufrido un terremoto devastador en abril del 2016. Se había derrumbado el precio del petróleo a menos de $20 el barril. Primera vez en historia que el precio del barril no cubría los costos de producción. Y además se había apreciado el dólar en lugar de depreciarse. Recuerden que el peso colombiano se nos depreció cerca de 70% con respecto al dólar. Eso tritura cualquier economía. Y pese a todo esto, logramos ya dejar creciendo, hacer crecer la economía desde el último trimestre del 2016. A eso nos referíamos con la mesa servida. Tomamos las duras decisiones, aumentar el IVA por un año, hicimos todo el plan de reconstrucción, pese a todas las condiciones negativas externas que enfrentamos o exógenas, que no dependían del país ni de la política económica, no aumentó pobreza, no aumentó desigualdad, no hubo una crisis como hubo en el 99, y en el 2017 ya la economía estaba creciendo hasta el punto que crecimos 2.4% el 2017. Entonces a eso nos referíamos con la mesa servida. Seguramente Moreno, con su capacidad de trabajo, creyó que la mesa servida que no tenía que trabajar, no hacer nada. Pero es claro, y por si acaso, no sé por qué discutimos obviedades, o sea, debemos elevar el nivel de discusión de nuestra democracia, o no tendremos democracia, no tendremos desarrollo, pero ¿para qué estamos discutiendo cuál fue el nivel de endeudamiento? Vamos a la página del Banco Central del Ecuador, de este gobierno, la página oficial, y ahí ustedes verán cómo se nos mintió, porque nunca presentaron cifras oficiales, era pura elucubración, pura imaginación, pero aquí están, aquí las tengo en pequeño, ¿no? Pero ustedes pueden entrar a la página web del Banco Central y verán, por ejemplo, que en el 2016
diciembre, el total de deuda fue 38.2%, pero esto no son cifras del Banco Central. Y la deuda externa fue 25.7%. Recién ahora tenemos un coeficiente de deuda PIB cercano al 48, 49, casi 50%. Recién ahora. Pero hace 2 años y medio, para desprestigiarnos, dijeron que la deuda era 60.000 millones, lo cual superaba el 60% del PIB. Eso fue una gran farsa, pero nadie pidió un papel oficial. Hizo el show, el Contralor, que la comisión de expertos, todos eran politiqueros. Pero cuando ya vino el acuerdo con el fondo, esta es una de las consecuencias positivas del acuerdo con el fondo, sí les exigió documentos oficiales. Y aquí están las cifras oficiales, entonces no hay dónde perderse. Aprendamos a hablar con pruebas, aprendamos a hablar con datos oficiales, datos técnicos, o no saldremos de su desarrollo. No tendremos calidad de política, no tendremos calidad de democracia. Claro, de alguna forma se ha posicionado ese mensaje de que el nivel de endeudamiento era mayor en realidad, entendiendo tal vez la fórmula de cálculo de la deuda, es decir, si se trataba de una deuda consolidada o de una deuda agregada. Sin embargo, ahora entendemos que la situación actual del nivel de deuda del país, no sé si me equivoco en esto, economista, es de alrededor del 49%. Sí, ahora. ¿Cómo pudo ser 60.000 millones en el 2017, cuando entré el gobierno, con un PIB de menos de 100.000 millones por elemental división? Eso es más del 60% del PIB. ¿Cómo pudieron decir que en esa época era 60%? Es evidente, de conocimiento público, ellos han continuado endeudándose, pero ahora es 49%. A no ser de que se haya incrementado el PIB 50%, lo cual no existía. Entonces, esto demuestra evidentemente que nos engañaron. Por si acaso, la cifra que le estoy dando es de deuda agregada. Deuda agregada, poniendo todo, era 38.6 a finales del 2016, 38.2. La deuda consolidada, eso siempre fue 25-26% del PIB, y dijeron que estábamos haciendo trampa. A tal punto teníamos la razón, ¿no? Que en el proyecto económico urgente que le acaba de negar la Asamblea, hacían una modificación legal pidiendo que se mida la deuda de forma consolidada, lo cual es una decisión técnica, pero para no darnos la razón, para no hacernos quedar mal, para después tener el argumento de decir, no, por hizo algo ilegal, estaban pidiendo que se lo incorpore en la ley. Pero lo importante es que están reconociendo que es la manera técnica de medirlo. No sé si tengamos tiempo de explicarlo. Usted quiere ver cuánto debe una familia, no es que está midiendo cuánto debe el hermano Juanito a la hermana Rosita, o la mamá Panchita al papá Dieguito. No, ve cuánto Juanito, Panchito, Rosita deben al banco, deben al vecino, deben a la tienda de la esquina. Esa es la deuda de la familia. Pero si queremos ver la deuda pública ecuatoriana, no puede estar midiendo cuánto debe el gobierno al municipio A al municipio B, cuánto le debe el municipio al Seguro Social. Tengo que consolidar. Y eso es lo técnico, a tal punto que le están pidiendo hacer ahora con reforma legal. Ahora, ¿cree usted que esta situación actual que tiene nuestro país podría significar quizá la salida de la dolarización? Recordemos que por parte del Ejecutivo se mencionaba que el país, de no adoptarse las medidas dadas por ellos, no llegaría a fin de año. Esto se lo afirmaba. ¿Cómo ve usted esta situación? Esto al revés, Gaby. Hemos vivido 2 años y medio de engaño. El país debe cuestionarse seriamente. ¿Cómo pudieron meternos tanto cuento? ¿Cómo pudieron meternos tanto odio? Por ejemplo, el sobreendeudamiento, que ahora se les desbarata, pero por favor, ustedes son jóvenes, son periodistas, no sé si lo sean, están practicando el periodismo. Verifiquen, díganle después a la ciudadanía si he mentido o no. Vayan a la página web del Banco Central y vean las cifras oficiales de deuda. ¿Cómo nos pueden engañar de forma tan descarada, ¿no? Y así lo han hecho con todo, para crear un escenario donde pueda venir el ajuste, la privatización. Eso es lo que quieren, sus negocios, apoderarse de todos los bienes del pueblo ecuatoriano. Entonces tenemos que hablar con cifras, Gaby. ¿Cuál fue su pregunta exacta? Se me fue la idea. Es acerca de la dolarización. ¿Cree usted que esta situación que atraviesa nuestro país podría implicar salir de la dolarización? Si se aprobaba esa ley, que gracias a Dios fue archivada, se nos iba a la dolarización. Miren, debemos estar informados, cuencanos, ecuatorianos, después no nos quejemos de lo que nos pasa, ¿no? Porque no relacionamos algunas veces causa con efecto. No nos damos cuenta, por ejemplo, lo que pasó en el 99, no aprendemos la historia. Eran las mismas leyes que nos llevaron a la crisis del 99, pero ahora sin moneda nacional. Que si le preguntan a un talibán de la economía como Dají, que eso es una fortaleza, no, es la más grande debilidad, hay que ser mucho más cuidadosos. Entonces, por ejemplo, esa ley que se archivó, ¿ya? Eliminaban el coeficiente de liquidez doméstica, lo que los bancos tienen que tener en el país de liquidez.
¿no? Reducían grandemente el impuesto a salida de capitales para que puedan salir divisas. Con eso, obviamente, o sea, si salían dólares, si no protegen los pocos dólares que tiene la economía, tambalea la dolarización. Sin embargo, están insistiendo con algunas de estas medidas. Y yo quiero decirles otra cosa. No hay razón para tener crisis, no hay razón para tener problemas. Es pura ineptitud y mala fe. Pero, cuencanos, azuayos queridos, o sea, verifiquen si estoy siendo impreciso. Pero, por ejemplo, eliminaron aranceles. Eso disminuye ingreso fiscal. ¿Pero para qué? Para tener mejores negocios los grandes importadores. Ahora, en la ley que están mandando, dicen que hay crisis fiscal, ¿no? Déficit fiscal, pero están eliminando el 12% de valor agregado del papel periódico. Claro, es marginal, pero es simbólico. ¿Por qué? Para congraciarse con los medios de comunicación, pero tienen una afectación fiscal. Lo que han hecho es imposible llevarnos a una situación económica de recesión muy difícil cuando tenían todo a favor. Ya no tienen terremoto, se recuperó el precio del petróleo, las inversiones que hicimos le están dando más de $2.000 millones. Yo hubiera querido tener esas inversiones. Las hidroeléctricas nos ahorran cerca de 1.000 millones. El Yasuní, el Ispingo, que yo empecé a desarrollar del otro lado, pero el Tipín, del otro lado del Tiputini, no entramos en el Yasuní, ¿no? Invertimos cerca de $800 millones y no vimos un centavo. Ahora le está dando cerca de 1.000 millones anuales ese campo. La decisión local y la inversión la tomó mi gobierno. Le van a ir 2.000 millones. La repotenciación de la refinería Esmeralda le está dando 300 millones más, porque se ahorra importación de combustible. Ya son 2.300 millones. O sea, tienen 2.300 millones de ingresos que nosotros no teníamos. Tienen recuperado el precio del petróleo. Recibieron una economía en crecimiento. No han tenido catástrofes naturales como terremoto, activación del Cotopaxi. Nos tienen en crisis. Es pura incompetencia, pura mala fe y pura también búsqueda de generar una crisis inducida para tener pretexto de privatizar Petroecuador, CNT, con el argumento de que el Estado no sirve, que se requieren esos recursos, etc. Sin embargo, uno de los temas que también se ha criticado fuertemente en su gobierno y sobre todo en el tema del manejo económico es el gasto público, tal vez un excesivo gasto público, que sabemos que no necesariamente reducir el gasto público significa ser más eficientes, porque esto significaría tal vez también reducir un estado de bienestar. Pero dentro de esta intención posiblemente de reducir el gasto, de generar un poco más de abstención, se ha tratado de reducir también el aparataje estatal, que de alguna forma ha sido considerado obeso, tal vez con instituciones públicas innecesarias, incluso con elevado número de funcionarios públicos. Dígame, ¿cuál institución pública fue innecesaria con elevado número de funcionarios públicos? Por ejemplo, pero nosotros queremos tener todo a cambio de nada, o sea, queremos tener más educación, mejor educación con menos maestros. Eso va a ser muy difícil. Por ejemplo, la Secretaría del Buen Vivir, que fue duramente un tranvía sin mayor gasto público va a ser muy difícil. Va a querer agua potable alcantarillado, reduciendo el gasto público, va a ser muy complicado. Ese es uno de los problemas del subdesarrollo. No relacionamos causa con efecto, más la clase de prensa que tenemos que nos convence de lo imposible. Por ejemplo, usted se acotó, ¿no? No necesariamente el menor gasto público es malo. Mire, modestia aparte, yo soy especialista en esto, es una de mis especialidades del doctorado. ¿Me podría decir cuál es el tamaño óptimo de Estado y cómo se lo mide? No existe. No existe tamaño óptimo, depende de cada sociedad. Le aseguro que si yo hago la universidad pagada, la educación pagada y la salud pagada, voy a reducir el tamaño del Estado, pero no significa que tenemos más bienestar, pues, ¿no? Además, el gasto, como se mide el tamaño del Estado normalmente es el gasto público. Ese gasto público en el Ecuador, en el momento de mayor inversión, porque ese es otro error gravísimo, ponen dentro del gasto la inversión no es gasto, es acumulación de activos. Son las carreteras, las hidroeléctricas, es el gasto productivo, la inversión productiva, la inversión social, las escuelas, los hospitales. Es acumulación de activos. Ahí está siendo más rico, pero lo ponen como un gasto más. Por eso es falaz esa medición del déficit fiscal. Es un déficit de caja, porque está incluyendo inversión. Pero esa inversión en activos, ¿no? Con la tremenda inversión que tuvimos, histórica, nunca pasó el gasto público del 36-37% del PIB. Lo mismo que tiene Estados Unidos. Pero aquí era demasiado gasto público en Ecuador y nos convencen de eso. Bélgica debe tener 45% de gasto público. Uno de los países más desarrollados del mundo, siempre está en los primeros lugares, y de acuerdo al índice de felicidad de Naciones Unidas, el más feliz, Dinamarca,
tiene cerca del 50% PIB gasto público, los países escandinavos. Entonces dígame primero qué es Estado grande o pequeño, Estado obeso. Claro, Estado ineficiente e inaceptable, pero dígame qué es pequeño o grande. Segundo, ¿cómo se lo mide? Si se lo mide por el gasto público, el máximo gasto público que hemos tenido estuvo en los niveles de Estados Unidos. Y esa es la realidad. Aprendamos a discutir con datos, aprendamos a discutir técnicamente y a que no nos coman al cuento, perdónenme la expresión, y no relacionamos causa con efecto. Sí, acabo de revisar la proforma, ¿no? O sea, Richard Martínez, que ese pobre muchacho no sabe nada de economía, pone como gran logro que está reduciendo más el presupuesto del Estado y el gasto público. No nos dice nada. Si yo declaro privada la educación, que se acabó la educación pública, reduzco gastos públicos. Y es que estamos mejor que antes. Si yo no hago el tranvía para Cuenca con ayuda del gobierno central, pero con el propio municipio, que es parte del gasto público, va a haber menos gasto público y menos inversión pública. Es que va a estar mejor Cuenca. Por otro lado, si queremos más alcantarillado, agua potable, educación, salud, pongámonos de acuerdo, si no, nunca saldremos de su desarrollo. Vamos a relacionar causa con efecto y no nos dejemos engañar, ¿no? No se trata de mayor gasto, menor gasto, Estado grande, Estado pequeño, se trata del Estado necesario para poder salir de su desarrollo y garantizar los derechos que todos tenemos como ciudadanos. Muy bien, economista, queremos también contarle que tenemos muchísima gente que está viendo esta entrevista a través de Facebook y también pues en todo Azuay y Cañar por la señal de visión 106.1. A ellos queremos mandarles un saludo. Hay una serie de preguntas, una serie de comentarios que nos están dejando. Trataremos más adelante también de irle respondiendo a la gente que se comunica con nosotros. Continuando con este tema económico, porque realmente hay varios temas de los que queremos conversar con usted, simplemente hablar de... Usted muchas veces se ha referido de que Ecuador ha entrado en un bobo aperturismo, por llamarlo así, tomando las palabras que usted ha señalado, y que realmente de alguna forma se requiere más bien emprender ciertas medidas de proteccionismo comercial. Tal vez usted de alguna forma también con la política arancelaria pretendía cuidar esta producción local. Sin embargo, en su gobierno también se habló mucho de la diversificación de la matriz productiva, pero parece que esto no fue realmente o no tuvo un resultado exitoso. ¿No se llegó a tener una diversificación real de la matriz productiva? Ya le contesto la pregunta, déjeme acotar un poquito lo anterior. Lean la Constitución también, chicos. Yo no sé por qué. Pongámonos de acuerdo, estamos en una democracia, un régimen constitucional. La Constitución fue discutida abiertamente, se la propuso en referéndum. En el artículo 286 está la regla fiscal para Ecuador. Y créame que sabemos lo que es de esto, ¿no? Yo colaboré mucho en esta parte, la parte económica de la Constitución. Dice, artículo 286, los ingresos permanentes se financiarán con ingresos permanentes. Esa es la regla fiscal y esa es la clave de la sostenibilidad del sector fiscal, ¿no? Que los ingresos permanentes, que los podemos definir como los inherentes al funcionamiento del Estado, y obviamente si un Estado por Constitución tiene que dar salud gratuita, educación gratuita, eso es parte de los gastos de funcionamiento, tienen que ser financiados con ingresos permanentes, que básicamente son aquellos flujos razonablemente estables y que los puede recibir solamente el Estado. Los impuestos no los puede recibir una transnacional o una empresa privada. Fundamentalmente son los impuestos, no el petróleo, son el gasto permanente, algún rato se acaba. Esta regla siempre se cumplió, siempre, ¿no? ¿Dónde viene el déficit? Que es un déficit de caja por inversión, pero la inversión es mala, es buena. O sea, decir que no haya déficit de caja es como decirle a ustedes, chicos, son jóvenes, se quieren comprar una casa, están pagando 1.000 en arriendo, le ofrecen un crédito, $100,000 para una casa que van a pagar $1.000 mensuales, como pagaban el arriendo, pero ahora en 15 años la casa va a ser suya. Por supuesto, deben aceptar ese préstamo, pero van a tener déficit y van a endeudarse. Es lo mismo a nivel de Estado. O sea, si no hacemos hidroeléctricas, seguiremos comprando energía eléctrica y gastamos mucho más en el largo plazo, ¿no? Es exactamente lo mismo, pero nos satanizan la inversión y nos la meten con cualquier clase de gasto. Esa regla fiscal, por favor, Azuay, escúcheme bien, esa regla fiscal, ingresos permanentes, siempre cubrieron gastos permanentes, siempre se cumplió. El déficit de caja viene por la histórica inversión, pero eso es bueno, no es malo. Ah, pero es que todo se financió con deuda. Falso, son cifras oficiales. Revisen 2007, 2017, cerca de 100.000 millones de inversión. Y la deuda externa, que es la importante, del país con respecto al resto del mundo, no al interior del país, como nos endeudamos. La deuda externa pública pasó unos 10.000 millones a unos 17.000 millones. Es decir,
27.000, perdón. Mientras la deuda pública externa subió en 17.000 millones, la inversión, los activos, la riqueza que tenemos subió en 100.000 millones de dólares. Por favor, manejemos estas cosas o seguiremos siendo víctimas de los engaños y lo mismo de siempre. Con respecto a tu pregunta, cuando no tienes dólar, cuando no tienes moneda nacional, ¿ya?, pierdes el principal instrumento de ajuste externo, que es el tipo de cambio. Y el talón de Aquiles es un país en vía de desarrollo, no es el sector fiscal, eso siempre lo puede arreglar. Eso es el discurso del Fondo Monetario, de las cámaras de producción, porque es político, es para minimizar el Estado. El verdadero talón de Aquiles es el sector externo, eso sí no puedes controlar. Y el sector externo te puede hacer estallar la economía, estallar la dolarización. ¿Por qué no hablan de esto? Porque significa cuáles son las importaciones. Las importaciones son privadas, sobre todo. Entonces significa que tienen que reducir sus negocios. Cuando no tienes moneda nacional, tienes que aplicar política comercial, aranceles. Eso es lo que teníamos. Apenas llegó el gobierno Moreno, derogó todos los aranceles. Directamente eso le costó al Estado como 400 millones de dólares, directamente. Pero además incrementó importaciones en cerca de 800 millones, y pese a la recuperación del precio del petróleo, esto es peligrosísimo, tenemos nuevamente grandes déficits comerciales, y eso puede hacer estallar la dolarización. Eso es la diversificación productiva. Oye, eso es el cambio estructural de la economía, eso no se en 5 años, en 10 años, ni siquiera en 20 años. Eso es salir de su desarrollo. Pero lo empezamos. Estábamos en la senda del desarrollo. Y si seguíamos por esa senda, algún rato lo íbamos a lograr. Pero no nos vamos a engañar, aprendamos, por favor, sepamos estas cosas mínimas, ¿no? En 10 años se puede cambiar la estructura de una economía. Se puede empezar a cambiarla, como lo hicimos. Cambio estructural, perdóname, Marcelo. Son las hidroeléctricas. Por primera vez en la historia, el país exporta servicios energéticos. Antes importábamos energía. Eso es un cambio estructural. Pero se va a hacer muchas otras cosas, petroquímica, astilleros, siderúrgica, incluso aluminio. Pese a que no tenemos bauxita, el principal costo de producción del aluminio es el costo de energía y nos sobra energía barata. Producción de pulpa de papel, para eso empezamos con el plan forestal. Pero hasta que los árboles crezcan pasan 20 años, no son 2 meses, ¿no? Y había un importante apoyo al sector forestal. Entonces, eso es diversificar la matriz productiva, pero eso es salir de su desarrollo, industrializarnos. Eso no se logra en 6 meses, 6 años, ni 10 años. Vean los procesos más exitosos de industrialización tardía, como es el sudeste asiático, Singapur, Taiwán, Corea del Sur, y verán cuánto tiempo le tomó. Y en dictadura, nosotros tenemos que hacer en democracia más rápido y mejor, pero no nos debemos engañar con esas cosas. De acuerdo, economista. Otro tema importante realmente que ha sido muy discutido, sobre todo a partir del decreto 883, es la necesaria salida del Ecuador de los subsidios. Siempre realmente hemos escuchado las declaraciones del ministro de Finanzas y decía, el Ecuador tiene que salir de los subsidios. De alguna forma, en su gobierno tal vez se pensó esta necesaria acción de salir de los subsidios, pero lo decía usted en alguna entrevista, pero esto tenía que ser compensado con otro tipo de decisiones, por ejemplo, con el tema de las cocinas de inducción, pero tampoco fue una política exitosa, digamos, las cocinas de inducción para salir posiblemente o minimizar el impacto que tiene el subsidio al gas, no ha sido tampoco una medida muy efectiva. Además que ha sido muy criticada, ¿no? Hay mucha gente que ya optó por esto de tener su cocina de inducción y de aceptar esta propuesta, incluso ahora ha dejado de hacerlo y ha vuelto a las cocinas de gas. Es algo que se comenta mucho pues entre las conversaciones regulares. Primera vez que me entero, Gaby, porque con todas las personas que he hablado, el índice de satisfacción de las cocinas de inducción es del 100%. Usted dice que no funcionó. ¿Me pueden decir por qué no funcionó? Lo boicotearon. Porque tal vez no hubo realmente una migración de este tipo de cocinas, de las cocinas de gas a las cocinas de inducción, no una ¿sabe cuántas cocinas? El presupuesto es un cambio cultural. Y ciertos irresponsables eliminan aranceles para abaratar la cocina de gas, que son mortales. Acaba de haber una explosión hace unos meses, o no recuerdo, 7, 11 muertos en Quito. ¿Ya? Pudieron ser evitadas si tuviera un sistema energético en los hogares seguro, no el gas, es una ruleta rusa, ¿no? Pero si bajan aranceles a las cocinas de gas, la abaratan deliberadamente, ¿cómo va a seguir el reemplazo? Pero por favor, Ecuador reemplazó cerca de 600.000 cocinas de inducción. Alemania tiene 800.000 y tiene 4 veces más población en un país rico. Pero eso ustedes lo repiten porque lo escucharon de la prensa. Hablemos técnicamente. No se alcanzó la meta que le dimos en su momento, porque ya nos cayeron todas las plagas de Egipto y no podíamos ir dando crédito, etcétera, pero se avanzó muchísimo.
Y una vez superado el desplome de los precios del petróleo, terremoto, se debió continuar. Y solo por el anticorreísmo, por el odio, la gente en forma tan irresponsable desechó el programa de cocina energética que era ejemplo del mundo, con apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo. Hay publicaciones al respecto de eso. Cambió el consumo, el incremento de la demanda de gas, y el nivel de satisfacción era inmenso, pero esta gente busca de los 600.000, el que dice que no le funcionó y guardó los libros en el horno, y el otro que dice que le subió el precio de la electricidad, ¿no? Que pueden ser errores, porque en realidad todo eso estaba contemplado en el programa para que se mantengan los mismos costos, o sea, para que la gente que migra de gas a inducción pague electricidad lo mismo que pagaba por la bombona de gas. Economista. De los 600.000 casos, el que esté insatisfecho para darnos una imagen de que todo fue un fracaso. Y miren lo que ustedes están diciendo, esos jóvenes. Vomitemos el pesimismo, ¿no? E informémonos, compañeros, para no dejarnos engañar. Bueno, en todo caso, sobre los subsidios, ese es otro fundamentalismo, ¿no? Esa es otra fijación mental. ¿Quién ha dicho que los subsidios son malos? Hay que sincerar los precios. El mercado es sincero y el resto es insincero. Si hay que sincerar los precios, ¿cuál es el precio del medio ambiente? Y el capitalismo de mercado destruye pues, el medio ambiente. ¿Cuál es el precio? ¿Cuál es el precio de los bienes relacionales? El tiempo que ustedes pasan con su novia, con sus, si están casados con sus parejas, con sus amigos. Entonces, no todo tiene precio. ¿Y quién les ha dicho que el mercado es el sincero, que le pone los precios adecuados? O sea, yo puedo deliberadamente, con un impuesto, encarecer el alcohol, porque obviamente no es un consumo deseable, y con ese ingreso abaratar la leche, que sí me conviene que consuman más. Pero estoy volviendo insinceros los precios del mercado. ¿Quién le dijo que el sincero es el mercado y los insinceros somos los demás? Miren cómo nos han bombardeado con tanta tontería, cómo hemos retrocedido en estos años, porque eso sí había avanzado con la Revolución Ciudadana, una reflexión mucho más profunda de lo económico, lo social, lo político. Hay que sincerar el precio de los combustibles, eso significa liberarlo y duplicar el precio del diésel, por ejemplo. De acuerdo. Ahora, otra idea fundamental. Un subsidio o la eliminación de un subsidio no te crea riqueza, como estos mentirosos dijeron. Esto ingresa al Estado 1.300 millones, el país no tiene 1.300 millones. No, el sector público tiene 1.300 millones que salen del sector privado. Es una redistribución de ingresos. ¿Cuál es la falla de un subsidio en el caso de los combustibles? Que si ustedes quieren en un momento dado aliviar el gasto en un bien necesario, pero un bien que no es deseable su consumo, la mejor alternativa no es abaratar el precio, sino dar compensaciones. O sea, yo prefiero darle, Marcelo tenga $100, Gaby tenga $100 para que compren la gasolina, pero que la gasolina esté a precios internacionales, a abaratar el precio de la gasolina. ¿Por qué? Porque eso induce a consumir más gasolina, que no es un consumo deseable. Contaminador, recursos no renovables, peligroso, etc. Sí, esa es una falla, pero no es nada en comparación al golpe de liberar los combustibles y que te aumente la pobreza, el costo de la vida, etcétera, cuando ya 500.000 de ecuatorianos han regresado a la pobreza con este gobierno nefasto. ¿Cuál es la manera de eliminar los subsidios indeseables? Lo que estamos haciendo, el programa de cocinas de inducción, reemplazar las de gas por inducción, más seguro, más eficiente, amigable con el medio ambiente, que usa un recurso que tenemos en abundancia, energía eléctrica, y eso es lo que suspendieron, lo que hacen es liberar el precio de los combustibles. Y una acotación más. Ustedes saben que hasta 2 o 3 días antes de ese decreto, que creo que fue el 1 de octubre, la medida era aumentar 3 puntos del IVA. Pero como no le iba a pasar en asamblea, entonces decidieron liberar el precio de los combustibles y no hicieron todo este discurso que son los únicos valientes, es la actitud responsable. No, fue porque no les resultó la otra alternativa, que era elevar 3 puntos el precio del IVA. Esa es la realidad histórica. De acuerdo. Economista, muchísimas gracias por esta información. Por cuestiones de tiempo, quisiéramos cambiar de tema, quisiéramos referirnos también al ámbito político y preguntarle, pues como movimiento Compromiso Social, que es el que usted ahora lidera, ¿se ha pensado ya en algún nombre para una candidatura a la presidencia de la República en las próximas elecciones que se vienen en 2021? Bueno, por la torpeza del gobierno están creando una extraordinaria candidata a la presidencia de la República, que es Paula Pavón, por robar con las trapacerías de siempre, utilizando la justicia, lo que no pudieron ganar en las urnas. Le quieren robar la prefectura de Pichincha a la primera mujer que más de 70 años la ocupa, ¿no? Lo que van es hacer una heroína, y en buena hora, porque Paula se lo merece como heroína, no la cárcel, ¿no? Eso y mucho más por lo valiosa que es. Entonces vamos a tener muchos cuadros. La cuestión es si nos dejan participar.
porque a mí ya me quieren inhabilitar a todos los medios. Quieren inhabilitar el movimiento. Acaban de recibir un informe técnico del Consejo Nacional Electoral, ¿no?, diciendo no ha habido doble contabilidad de Alianza País, todas las cuentas están en regla, y lo devuelve el Pleno del Consejo para que lo ajusten, es decir, para que digan lo que quieren que ellos digan, que si ha habido soborno, que ha habido cuentas falsas, falsificadas, doble contabilidad, para poder sancionarnos y eliminar, perseguirnos personalmente a nosotros, y también con otras cuestiones como firmas falsas y todo eso, eliminar incluso a Compromiso Social el partido con el que estamos participando. Economista, ¿usted participaría como opción a la vicepresidencia? Eso es chistoso, ¿no? Porque, créanme, yo me quería retirar, yo quería dedicarme a la academia, a mi familia. No busco el poder, la fama. Es más, me gusta muchísimo la vida cotidiana. Un odiador, ¿no?, que dice que es actor. Su nivel intelectual está a su nivel de talento, ¿no?, el mismo nivel que su talento. Alguna vez me mandó un video diciendo que soy un don nadie. Qué bueno. Los don nadie son muy felices, los ciudadanos de a pie, los cotidianos, los que nos están escuchando, los anónimos. Ustedes son los que construyen la patria. Ustedes son lo más importante de una democracia. Eso es lo que quería hacer un don nadie. Sirviendo a mi familia, pasando con mis hijos, poder ir a comer a un centro comercial. Pero nos fuimos, me pusieron 30 juicios penales. Metieron presos a mis compañeros sin haberles encontrado un centavo mal habido. Están destruyendo todo lo que hicimos. ¿Qué nos queda? Regresar. Pero somos los hambrientos de poder, que no podemos vivir sin el poder. Bueno, digan lo que les la gana. De ser necesario, no tendré que estar ahí como candidato. Yo puedo ser desde vicepresidente para abajo, y de hecho algún rato hasta candidato a presidente, porque todos saben que ese referéndum de 2018 fue absolutamente inconstitucional. Para empezar, hice una ley retroactiva, ¿no?, del 2008 válida, esa que la aprobamos del 2018, para que Correa no pueda presentarse de nuevo como candidato. Entonces, es necesario cambiar la situación política, o estos sinvergüenzas nos seguirán dominando 40 años. Se han tomado todo, por favor, Marcelo, Gaby, se han tomado todo. El gobierno por medio de la traición, la asamblea por medio de la compra de conciencia. Ahora andan como operativos contra el narcotráfico, el operativo emperador contra el tráfico de influencia, imagínense, ¿no? Qué grave, el tráfico de influencia. Bueno, vean los tráficos de influencia en la asamblea, pues cómo le han repartido cargos públicos y con eso compraron asambleístas. Se han tomado Consejo de Judicatura, se han tomado Corte Constitucional, se han tomado Consejo Nacional Electoral, Tribunal Contencioso Electoral. Toda la superintendencia de la superintendencia de bancos volvió a ser una sucursal de la banca, como en el 99, cuando nos llegaron. Se han tomado Fiscalía, se han tomado Contraloría, se han tomado Procuraduría. Quieren seguir dominados, queridos azuayos, 40 años más, como era antes de la Revolución Ciudadana. Si no lo quieren, habrá que cambiar el poder político. No solo ganar las elecciones, legislativas y para ejecutivas el 2021, sino que de ahí llamar a una asamblea constituyente para poder cambiar todas estas autoridades que de forma ilegal, abusiva, han instalado para dominar. Justamente eso quería consultarle. En varias ocasiones le he escuchado decir ya como propuesta que es necesaria una asamblea constituyente para modificar, para cambiar esa constitución, pero cuando fue pensada esta constitución en 2008, por supuesto se decía es una constitución que posiblemente va a durar 200 años por ser una constitución de avanzada. ¿Realmente es necesario cambiar la constitución, economista? Es que la asamblea constituyente no necesariamente es para una nueva constitución, es para desandar lo que esta gente hizo rompiendo la constitución, pero que ya con el marco constitucional actual no nos da para poder cambiar, ¿no? Si usted no tiene, como por ejemplo la Corte Constitucional, ¿ya? La cambiaron a la brava, han puesto sus incondicionales y las cosas más horrorosas que está sacando esa Corte, demostrando la baja calidad técnica, moral y ética, ¿no? ¿Cómo cambia eso dentro del marco constitucional? Tiene que hacer una asamblea constituyente. Entonces, la asamblea constituyente es para hacer esos mandatos constituyentes, no necesariamente para tener una nueva constitución. Se podrán hacer algunas reformas, ¿no? Pero no es que necesitamos una nueva constitución, tenemos una constitución muy buena, pero esto la pisotearon, la destrozaron con la complicidad de la prensa, y para enmendar lo que han hecho, necesitamos esos mandatos constituyentes que solo lo puede dar una asamblea constituyente. Perfecto. Realmente dentro del tema político también de alguna forma se
ha atribuido en las últimas manifestaciones que el correísmo trató de liderar esas manifestaciones. Incluso personas como Salvador Quispe han dicho que el movimiento indígena perdió el control de las manifestaciones y que este control ya lo tenía el correísmo. ¿Considera usted que esto les ha afectado, les ha golpeado políticamente? ¿Esto ha significado un golpe político para los cercanos a usted, economista? Sobre todo entendiendo que, por ejemplo, Virgilio Hernández, Paola Pavón, etcétera, usted los ha señalado, de alguna forma están enfrentando ciertos procesos judiciales producto de las manifestaciones de octubre. Pero esa es otra cosa. Por supuesto que le están arruinando la vida a las personas. Pues si usted es un padre de familia, como el caso de Virgilio, uno de los hombres más buenos que conozco, o un hijo de 14, 15 años y lo meten preso, por supuesto pues que le están arruinando la vida. Pero otra cosa es la parte política. Todas las encuestas nos dicen que cada vez subimos más. Y ya nadie les cree. ¿Quién puede creer que protestas de 11 días generalizadas las manejó el correísmo? Y las manejé yo con mi celular, ahí se lo vendo, que es el celular mágico, que es el celular de los X-Men. Economista, incluso se dijo que estaba en Venezuela. ¿Cómo? Se le decía también que usted estaba pues liderando esto desde Venezuela, que había viajado hasta estos países. De Barquisimeto, y no conozco Barquisimeto, y que me había trasladado un avión de PDVSA a Mérida, luego había ido a Caracas y sacaron hasta la foto del hotel donde estaba alojado, y eso lo dijo un asambleísta, ya no me acuerdo de creo. ¿Cómo se puede mentir tanto? Pero es tan obvio como ver en movimiento migratorio, no solo eso, ¿no? Di una rueda de prensa del Parlamento Europeo en el corazón de Bruselas cuando decían que estaba en Barquisimeto. Y así dice cualquier cosa, pero eso es preocupante, porque cómo estas monstruosidades todavía se pueden decir y quedar en impunidad y no pasó nada, cuando se miente tanto y tan descaradamente. En todo caso, nosotros participamos de las protestas legítimas de acuerdo a la Constitución, de acuerdo al derecho que tenemos a resistir, todavía más aún cuando se traiciona el programa de gobierno, cuando nos decían hasta hace unos meses que nunca iban a subir el precio del combustible, paquetazos como el que estaban clavando al pueblo ecuatoriano, innecesarios y que iban a aumentar la pobreza. Pero nadie puede creer que nosotros dirigimos protestas tan masivas, y yo desde Bruselas, la capacidad que tengo con un celular de dirigir a todo el mundo. Y una pena que Quispe mienta por hacernos daño, porque es cierto que ellos no controlaban la manifestación, la dirigencia, porque fueron las bases las que se rebelaron y superaron a la dirigencia. Luego la dirigencia se enancó en la protesta y lo que hizo fue darle una tabla de salvación a Moreno, como ya ha sido declarado, diciendo, no, después de 11 muertos, 1.300 heridos, 1.200 detenidos, no, solo derogue el alza del combustible y todo está bien. Eso no era lo que pedía la gente. La gente pedía, fuera el Fondo Monetario, fuera Moreno. Y hay el marco constitucional para resolver esa clase de crisis. Artículos 130 y 148 de la Constitución, anticipación de elecciones. Pero prefirieron los muertos, y esa dirigencia en la que se encuentra Salvador Quispe, que es aliada al gobierno, le dio la tabla de salvación. Eso sí es cierto. Ellos no controlaron la protesta y lo que hicieron fue ayudar al gobierno. Lo que no es cierto es que nosotros la controlábamos. Nosotros fuimos con mucho orgullo un miembro más de esa protesta, porque siempre vamos a estar con nuestro pueblo, con nuestra gente, con las grandes mayorías. Ahora, dentro de estos temas de su posible participación política, mucho se ha dicho que realmente debido a todos los juicios que usted está enfrentando, sobre todo en el ámbito penal, ahora este último por cohecho, que lo ha dicho la Fiscalía, que permite el juzgamiento en ausencia, esto permitiría inhabilitarle realmente como candidato o como posible participante del siguiente proceso electoral. Mira, confesión de parte, relevo de prueba, ¿no? La fiscal es muy mala fea, pero gracias a Dios es bastante tonta. Yo creo que 10-20 fue demasiado en su examen. Pero se está evidenciando. Ella dice, no, dejamos todas las otras acusaciones porque esta es la que se puede juzgar en ausencia. Ahora, eso para mí no es una mala noticia, es una buena noticia. Con el caso Valda no se puede hacer eso. Me sacaron una prisión preventiva porque pidieron que me presente cada 15 días en Quito sabiendo que yo en Bruselas. Y había tenido un percance familiar muy serio, un accidente de una hija. Entonces era imposible. Me presenté en el consulado con un notario belga, no lo aceptó la juez y me puso prisión preventiva. Entonces, como ese juicio no se juzga en ausencia, se lo para hasta que prescriba, que en principio son 10 años. ¿Cómo me gustaría también que continúe el caso Valda? Porque si continúan los juicios, son tan torpes, tan infundados, que se le derrumba en 3 meses. Claro, con un juez decente. Va a ser difícil de encontrarlo, pero es muy fácil después ir a cortes internacionales con todas las cosas que se van a tener que inventar. Porque ¿por dónde hay cohecho? ¿De dónde recibo 20 centavos?
¿Cuándo se ha dado un contrato a cambio de dinero? En ese juicio de sobornos, además, primero ni siquiera era soborno al inicio, le cambiaron ya para empezar a convencer a la gente, inducirla a error. Segundo, ¿no? Usted que han vulnerado todas las pruebas, ahí están los archivos manipulados en el mismo 2019, archivos que dicen que son del 2014. Acuérdense del cuaderno famoso de Pamela Martínez, que resulta que lo ha hecho a finales del 2018, y yo creo que después, ¿no? Esto es una serie de falsedades, pero sobre todo, ¿dónde está el pago para recibir un contrato? Nadie ha dicho eso. Los empresarios lo han negado. ¿Dónde están 20 centavos que hemos recibido? Me acusan de haber recibido un crédito de $6,000 de nuestro propio fondo, de nuestro bolsillo, aprobado más allá de cualquier duda. Eso se le derrumba en cualquier juzgado decente, con cualquier jugador decente, que si no lo encontramos, sí va a ser posible encontrar a nivel internacional. Hay muchos ciudadanos economistas que nos están comentando a través de las redes sociales y la mayoría dice, regrese, si es que no hay nada que ocultar, venga al país, enfrente los 29 juicios en su contra, vuelva, es uno de los comentarios que más se repiten en esta transmisión en vivo. La verdad que son brillantes, ¿no? Felicitaciones, qué profundo pensamiento. O sea, los exiliados de Pinochet por la dictadura de Pinochet tenían que volver para buscar justicia. No engañar, o sea, queremos sacar adelante el país, la democracia, amemos la verdad, seamos sensatos. En Ecuador no hay justicia. Yo no es que salí por los vicios, yo salí sin una infracción de tránsito y con 70% de apoyo popular, pero mi familia vive acá, entonces cada vez que me pongo un juicio tengo que ir para que me metan 6 meses preso, se los gano y me ponen otro juicio y sigo otros 6 meses preso, a ver si salgo vivo. Ya basta, por favor, esto no nos hace bien. Somos inteligentes para discutir, no digamos las cosas de las vísceras, no con un poco de razón y, ¿por qué no?, de corazón, pero no con las vísceras, no con el hígado, no pidamos tonterías. En Ecuador es evidente que hay una persecución judicial a los opositores políticos, porque Keila corrupto, bueno, puede ser, Correa corrupto, bueno, pues, pero Ricardo Patiño, Virgilio Hernández, Paola Pavón, Jofre Poma, y les sigo enumerando, ella no es creíble, una persecución abierta. Hay que ser valiente, dar la cara, vamos a enfrentar los 30 juicios, vamos a meternos en las cárceles ecuatorianas para no salir nunca, mientras no cambie la situación. Por favor, o sea, ya basta. Ya. Pero bueno, no pedamos. De alguna forma, Virgilio Hernández sí decidió enfrentarse a enfrentar sus acusaciones dentro de los procesos judiciales. Sí, respetamos mucho su decisión, tiene un juicio y estaba en Ecuador, pues su familia está en Ecuador. Yo desde antes de tener algún juicio estaba acá, en Bénica. Cada vez que me ponga un juicio tengo que regresar. O sea, ¿qué es? ¿De qué estamos hablando? Ahora, otro tema, economista, usted ha dicho que el caso de Tuárez también es un tema de persecución política. Le escuchábamos ayer, antes de ayer me parece que estuvo en la ciudad de Cuenca Andrés Páez, quien también ha anunciado una posible precandidatura a la presidencia de la República, y él decía ya que en este caso de tráfico de influencias existe una lista de 31 personas que están vinculadas a este caso y que ahí hay muchos nombres de personas cercanas a su gobierno. Que lo digan. Pero aquí el argumento no es que si Tuárez es inocente o culpable, parece que es culpable de tráfico de influencia. O sea, yo tengo el peor de los conceptos de Tuárez, por si acaso. No se trata de eso. Se trata de todo el show que están armando por un caso de tráfico de influencia. En la operación Emperador, creo que le llamamos 33 personas presas, involucradas, algunos presos, allanamientos, como si fuera un caso de narcotráfico. Y mientras tanto, Ininvestment, donde se tiene la cuenta 100, raya 4, raya 10, 71378, Balboa Bank, donde está la plata que Sinodiro pagó a Recorsa, de Ponto Patiño, amigo íntimo de Moreno, por el cabildeo que Moreno hizo a favor de Sinodiro. Eso sí son sobornos. Eso se sabe en febrero y todavía no se hace absolutamente nada. Y cada vez que están de bajón nos arman otro show. A eso nos estamos refiriendo. Esto es prisión preventiva, allanamiento y todo este show por un caso de oferta, ¿cómo es que se llama? Tentativa de tráfico de influencia. Por favor, una locura, es claro que es persecución política, porque si no hubiera sido un tipo público como Tuárez, ¿no? Entonces no hubieran hecho este show, de que se juzgue lo que se tenga que juzgar, de acuerdo a la ley y a los derechos humanos, pero dejen de hacer show, respeten el debido proceso y acaben con la justicia selectiva, que no es justicia. Mientras se hace tremendo show por un caso terrible, imagínense, tentativa de tráfico de influencia, o sea, un bocón fanfarrón,
está ofreciendo a cambio de plata cualquier cosa cuando no tiene capacidad para cumplir. Mientras tanto, un caso de soborno donde se tiene hasta la cuenta secreta offshore, todavía no se lo trata, como el caso Investment, donde está el principal involucrado, es el presidente Moreno, que tendría que irse, no a su casa, sino a la cárcel. Economista, para ir cerrando este tema, ¿usted apoyaría quizá el movimiento indígena en las próximas elecciones, pensando quizá en una coalición de las izquierdas en el Ecuador? Porque ya han sonado nombres como el del mismo Jaime Vargas o, por ejemplo, también el de Leonidas Issa, dirigente que estuvo con nosotros en entrevista y que él también se habría manifestado como un posible candidato a la presidencia. Yo siempre estaré con el movimiento indígena. Ustedes saben, trabajo con indígenas, parte de mi vida la di por el pueblo indígena. Nuestra razón de ser, nuestro gobierno era indigenista. De los pueblos que, las minorías que más progresaron, aumentó matrícula en las universidades, disminuyó la pobreza con nuestro gobierno, está el mundo indígena. Otra cosa es la dirigencia indígena. Y a mí no me convencen con eso, es que también son de izquierda. Ser progresista no es solo ideología, es principios, valores. Y esa gente que se vende al mejor postor, que engañó a su propio pueblo, Jaime Vargas, ¿no? Porque le dio la tabla de salvación a Moreno, que se cree emperador en esos territorios, contradiciendo todo lo que dicen por otro lado. Lo que hacen con las manos lo borran con el codo. Por ejemplo, esto del plan económico que han presentado. Quieren aplicar su plan económico, ganen elecciones, porque estamos en democracia. Con esa gente es imposible ir a ningún lado. O sea, yo no me engaño en eso. Otra cosa es este dirigente joven, Leonidas Issa, que lo veo muy bien, no lo conozco. Lo veo muy bien, pero él no es la máxima dirigencia. Pero gente como Vargas, como Lourdes Tibán, como Salvador Quispe, es gente, perdóneme, no es gente sana. No, a mí, yo también ya estoy demasiado viejo para esto de que son indígenas, entonces son referencia moral, son superiores al resto. No, han sido víctimas de exclusión y hay que reparar esa exclusión. Pero eso no los hace superiores moralmente a los no victimizados, eso no los hace referencia del bien moral, referencia de vida, y eso no les da todas las respuestas. Y de hecho, el movimiento indígena, sobre todo en Aconay, hay gente muy mala que se ha vendido al mejor postor. Si cambia algún día esa dirigencia, podríamos comenzar a hablar, porque a mí me unen más principios e ideología, que lo digo muy claro. Perfecto, economista. Para abordar otros temas, porque realmente son varias las cosas que podríamos conversar con usted, hablando un poco más de la agenda política de Latinoamérica, hace poco toda la situación que ha pasado en Bolivia, usted ha sido muy claro en señalar la existencia de un golpe de Estado, por supuesto por la sugerencia de las Fuerzas Armadas de que el presidente Evo Morales presente su renuncia. Sin embargo, esto significa que de alguna forma la democracia está muy de la mano de la fuerza pública. ¿Cómo cambiar esta situación? Es que no tendremos verdadera democracia mientras no resolvamos cuestiones tan fundamentales como la cuestión militar. Los militares no pueden seguir siendo los árbitros del bien y del mal como lo fueron en las protestas, como lo decía la anterior Constitución, ¿no? Los militares, los defensores de la democracia. No, los defensores de la democracia somos el pueblo. La democracia, por definición es el gobierno del pueblo para el pueblo, no de los uniformados, ¿no? Entonces, pero en los hechos siguen siendo los árbitros. América Latina tiene que resolver la cuestión militar si es que quiere tener verdadera democracia, como tiene que resolver la cuestión mediática. No podemos tener democracia mientras no tengamos información. La democracia se basa en información. Usted puede definir democracia como la opinión pública expresada normalmente a través de votaciones en un marco de reglas preestablecidas que se llama Estado de Derecho. Pero ¿qué clase de opinión pública vamos a tener si en vez de información tenemos manipulación permanente? Si se miente con total impunidad, total descaro, se habla sin fundamento. Aquí hemos hablado de la deuda, ¿no? ¿Cuándo presentaron una prueba? ¿No? Hablan de soborno. ¿Dónde están? Para que me digan cuándo recibo 20 centavos. Yo prohibí hasta las canastas navideñas en Carondelet. Les prohibí recibir regalos. Y los que teníamos que recibir los teníamos que dejar porque pertenecían al pueblo ecuatoriano. Somos nosotros los que hemos recibido soborno y se habla sin ninguna prueba. Entonces, mientras no resolvamos problemas fundamentales como la cuestión militar, la cuestión mediática, América Latina seguirá teniendo elecciones cada 4 años, pero no tendremos democracia. Ahora, en este tema de Bolivia también de alguna forma debemos reconocer que el pueblo estuvo cerca de 3 semanas en las calles, en unas jornadas de protesta. Esencialmente creo que agravó la crisis que vivía Bolivia por el informe de la ONU, en la cual se señalaba posiblemente un proceso electoral
irregular. Es decir, una de las cosas que tal vez se puede criticar a los gobiernos que han estado ligados al ala progresista es que se han tratado de perpetuar posiblemente en el poder. Yo no sé si era mejor que Evo termine ya ese proceso político y que tal vez vengan sucesores que estén aliados al mismo movimiento político o al mismo pensamiento político. Es decir, una de las cosas que se cuestionan mucho es que tal vez estos gobiernos progresistas no han podido consolidar nuevos líderes. Primero una precisión, no fue la ONU, fue la OEA. La OEA. Usted sabe quién está manejando la OEA, ¿no? Sí. Habla español pero piensa inglés al macro. Entonces yo he revisado ese estudio de la OEA. Algo sé de estadística. O sea, primero nunca le habla de fraude, le habla de irregularidades. Segundo, la proyección la hicieron totalmente mal. Es como que si están recogiendo las mesas de Quito y proyectan pues las mesas que faltan o los porcentajes que está obteniendo cada candidato y sacan el total al cual van a llegar. No, el sector rural se comporta totalmente distinto que el sector urbano. El sector rural, que no tiene internet, que llega al final, toda esa mesa llega al final, pues Evo ganaba con 70-80%. Entonces hay estudios que dicen, no hay ninguna evidencia, como el Center for Economic and Policy Research de Washington, no hay ninguna evidencia que demuestre que ha habido fraude. Esa es la realidad. Entonces miren, esto siempre hay una doble moral terrible, ¿no? Es lo que vimos hace un momento, ¿no? ¿Por qué no viene a dar la cara a Correa? Si estamos dando la cara, le estamos ganando todo a nivel internacional. En el Ecuador no hay justicia. Si tuviera la razón, perderíamos, pues Interpol hubiera sacado la alerta roja, Bélgica me hubiera extraditado, no pudiera viajar a todos los países que estoy viajando, porque nadie les hace caso, porque saben que la justicia ecuatoriana es un chiste, ya no existe, está totalmente dominada por el poder político y el poder mediático. Pero usted ve, ¿no? ¿Por qué Correa no viene? Ahora, ¿por qué Evo se presentó de nuevo? ¿Por qué no le dicen lo mismo a Angela Merkel? Se presentó por una cuarta elección, lleva 14 años en Alemania. Esa es la doble moral. Allá, si Angela Merkel gana su cuarta elección, ella es una lideresa y Alemania una democracia madura, estable. Si Evo gana su cuarta elección, porque nadie discute que la ganó, es un caudillo, un cacique, y Bolivia es una dictadura y quiere perpetuarse en el poder, ¿no? Dicho esto, es que yo pienso si se debió lanzar o no, es una decisión de cada cual. Yo no tenía un criterio formado al principio, al inicio, hace 10 años, 13 años. Yo no venía de la vida política, venía de la vida académica. No tenía un criterio formado sobre esto que dicen alternancia, que en verdad se llama alternabilidad democrática. Ahora creo que debe darse la mayor libertad para las postulaciones que se quiera y que sea el pueblo el que decida en las urnas. ¿Por qué? ¿No? Porque en medios tan duros como los nuestros, donde es tan difícil cambiar la situación, donde es más fácil que una coalición política para proteger el status quo y una coalición política para tratar de cambiarlo, porque lo desgastan y luego la gente va a decir, no, prefiero la paz de los sepulcros, la paz de la esclavitud a la libertad, cuando en verdad estaban pacificados. Son necesarios ciertos líderes fundacionales. O sea, puede haber otro líder, pero no va a ser otro Evo Morales, ¿no? Puede haber otro líder en Brasil, pero no va a ser un Lula da Silva. Entonces, yo creo, ¿no?, que precisamente para tener esta fuerza para cambiar las cosas, no se puede prescindir de líderes que han demostrado que han realmente logrado gobiernos históricos. ¿Qué era Bolivia antes de Evo Morales? Si eso es lo que tenemos que reflexionar, es que nos queremos como ecuatorianos. Los 10 años de transformación de la Revolución Ciudadana, ¿y cuánta gente nos odia? ¿Por qué? Por las escuelas, por los carreteros, por las hidroeléctricas. Ah, corrupción. A mí revíseme si tengo 20 centavos más la vida, ya. Dejemos de hablar tontería. ¿O es que sienten más corrupción, sentían más corrupción mi gobierno que ahora? En 2 años y medio, ¿cuántos casos ha tenido este gobierno? Si el gobierno honesto no es el que no tiene caso de corrupción, el que no la tolera y nunca la toleramos. Entonces, es que nos queremos, porque en los 10 años de mayor prosperidad todavía hay gente que nos odia. En Bolivia, ¿no? ¿Qué era Bolivia antes de Evo Morales? Evo Morales impresionó al mundo. Tiene los mayores indicadores macroeconómicos del planeta. Y mire cuánto odio. Tenemos que preguntarnos si nos queremos. Pero en todo caso, contestando su pregunta, yo ahora, con la experiencia que tengo, considero que mientras más opciones tenga nuestro pueblo y esos líderes puedan seguir sirviendo a su país, mejor. Llámele como quiera, querer perpetuarse el poder, hambre de poder. No, también puede ser hambre de servicio, hambre de cumplir una responsabilidad sabiendo que lo están haciendo bien. Economista, antes de cerrar este programa, quisiera hacerle llegar una pregunta que también es de las que nos está enviando muchísimo la gente. ¿Cuál es su criterio acerca de esta propuesta de eliminar las pensiones vitalicias para los presidentes y expresidentes y vicepresidentes de la República, tras todas estas cifras que se revelaron de cuál es el monto que cobran los familiares de ellos? Pero mire, Gaby, por favor, ustedes son periodistas.
deben contrastar la información, no pueden ser ni siquiera imprecisos. Que cobran los familiares. Por ejemplo, mi hermana recibe mi pensión, pero es mía. Con eso pago mis abogados, con eso compro medicina para mi madre, con eso pago los impuestos de mi casa en Quito. Pero ¿por qué no la deposito en mi cuenta? Porque no estoy en el país, pues. Entonces, si tengo que mandar flores a un velorio, ¿cómo hago la transferencia? Pero no, ya no la recibo yo, sino mi hermana. Eso es falso, ¿ya? Lo que sí es cierto es que como hemos tenido por todos lados presidentes, vicepresidentes, hay demasiada gente que recibe esa pensión vitalicia. Por ejemplo, solo debería limitarse a aquellos que fueron electos en las urnas. Pero se le da pensión vitalicia a un Pedro Aguayo, que tuvo un año con ¿cómo se llama este Alarcón? Se le da a Alarcón, que fue nombrado presidente interino. Eso no existe, claramente inconstitucional. Se le da pensión presidencial a, fue el nombre, la que fue vicepresidenta de la Rosalía Arteaga. ¿Perdón? Rosalía Arteaga, como presidente de la República, donde fue un día presidente de la República. Entonces, esas sí son payasadas. Pero en todas partes del mundo, el haber sido electo en las urnas a la máxima dignidad, presidente, y a la segunda máxima dignidad, vicepresidente, vaya a ver Estados Unidos, vaya a ver a Colombia, Perú, tienen esa pensión vitalicia. Pero mira lo que estamos discutiendo, ¿no? Que si los presidentes deben tener seguridad, que si deben tener pensión vitalicia, o sea, nos vuelven a discusiones pueriles, a discusiones infantiles. Lo esencial no se discute, y lo esencial, por ejemplo, es como Moreno recibe 3 ingresos, es sinvergüenza. Recibe como vicepresidente su pensión y como presidente en ejercicio más una pensión por discapacidad. Eso sí es inmoral y eso se llama peculado. ¿Por qué Alfredo Palacio, que fue vicepresidente, no recibe pues también la pensión de vicepresidente y como presidente? Porque es inmoral, es ilegal. Pero eso sí está cobrando, pese a la crisis fiscal, pese a todo el discurso anticorrupción, y nadie dice nada. Entonces nos distraen con cuestiones infantiles. Yo no vivo de la pensión, me ayuda, pero gracias a Dios el trabajo no me ha faltado, ¿no? Me ayuda a pagar mis abogados allá, los gastos en Ecuador, pero hay gente que sí vive de eso, presidentes muy ancianos, así que hagan lo que tengan que hacer. Pero qué pena que con tantas cosas urgentes, fundamentales, nos tengan distraídos en cuestiones realmente infantiles. Muy bien, economista, muchísimas gracias por estarnos acompañando en esta mañana. Lamentablemente el tiempo se nos ha terminado para este espacio de entrevista. Tenemos que cerrar. Quisiéramos que nos deje pues un mensaje final antes de cortar esta transmisión para toda la gente que nos está escuchando y nos está siguiendo a través de nuestras redes sociales. Bueno, mire, para destruir a la Revolución Ciudadana y apoderarse del país dijeron que habíamos dejado crisis económica. Ya se ha demostrado que es mentira. Por favor, jóvenes, que son jóvenes, Gaby y Marcelo, exijan pruebas, hechos, cifras, eleven el debate democrático o no saldremos de su desarrollo y no tendremos siquiera democracia. Nos acusaron de corrupción, los que tienen cuentas offshore son los que están en el poder. Además yo tenía una cuenta en un paraíso fiscal, nos han buscado por todos lados, mi movimiento financiero, movimientos migratorios, mi iPhone, mi iPad, mi computadora, contrataron una empresa para que nos investiguen, no han encontrado absolutamente nada y jamás lo encontrarán, ¿no? Entonces los corruptos siempre fueron ellos. Nos acusaron de autoritarios y resulta que en un día de protesta lanzaron más bombas lacrimógenas que nosotros en 10 años. Esos son los hechos, esta es la realidad. No sé cómo nos metieron tanto cuento, no sé cómo nos metieron tanto odio, pero jóvenes, sobre todo ustedes, no dejen dañarse el corazón, no dejen que les roben la verdad, no dejen que les roben la esperanza. Son tiempos difíciles, hay retroceso en todos los sentidos, desempleo, crisis económica, retrocesos en educación, en salud, en servicios públicos, en seguridad, pero podemos salir adelante, vamos a recuperar el futuro, con correr o sin correr, yo no soy importante, lo importante es que siga ese proyecto que dio tanto bienestar al país, nos condujo en la senda del desarrollo, y si seguíamos por esa senda, en 20, 30 años lo hubiéramos superado, pero nos han hecho perder tiempo, han elevado el costo, han ocasionado daños innecesarios, pero podemos recuperar ese camino. Así que nos roben todo menos la esperanza. Un fuerte abrazo a mi querida Cuenca, a Chuay, a la patria entera y muchísimas gracias a ustedes, Gaby y Marcelo. Economista, muchas gracias por esta entrevista. Realmente ha sido, como siempre, muy fructífero conversar con usted. Esperamos que en un nuevo Café de Sábado podamos seguir tratando otros temas que también son importantes para el país. ¿Cómo va el tranvía de Cuenca? Bueno, todavía no está funcionando el tranvía. ¡Qué barbaridad! Pero mira, eso tiene una buena muestra de doble moral, ¿no? Ahí hubo reajuste de precio. A eso le llamaron a nuestros contratos sobreprecio. No es sobreprecio, es reajuste de precio legal. Miren cuánto se han demorado con un proyecto de 280 millones de dólares. Pero si nosotros teníamos problemas en 100.000 millones de inversión, somos corruptos, ineficientes, la mesa no está servida,
No nos dejemos engañar. Y ojalá que por el bien de Cuenca, lo más rápidamente posible esté listo ese tranvía. Un fuerte abrazo. Muchas gracias. Gracias al economista Rafael Correa que nos acompañó en este café de sábado. Estamos cerrando nuestra programación. Estaremos nuevamente la próxima semana junto a ustedes a partir de las 10 de la mañana con unos nuevos invitados. Muchas gracias a todos quienes estuvieron pendientes de este programa. Gracias por todos los comentarios que han dejado tanto en la transmisión en vivo también como los comentarios que nos han llegado a WhatsApp y a las diferentes redes del programa. Les esperamos en un siguiente café de sábado. Muchísimas gracias.